En Onda Cero, Pamplona en la Onda. Es la 1:08, estamos ya de vuelta aquí en Pamplona en la Onda, en Onda Cero, y como les decía, vamos a charlar hoy con el profesor de ingeniería, ingeniero, pero yo también le voy a poner el apellido de escritor, Fernando Conde Torrens, que nacía en Irún, pero que desde los 2 añitos vive aquí en Pamplona y que ha sido muchos años profesor de ingeniería en la Universidad de La Rioja. Fernando Conde, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, iba a decir pamplonés, pero técnicamente no lo es, ¿no? Sí, nació en Irún, pero sí. En Pamplona desde los 2 años. Sí, soy hijo adoptivo. Bueno, yo les decía a los oyentes cuando iniciaba el programa a las 12:30 que tomaran nota del título de su último libro, porque es una declaración de intenciones clarísima. El título es Año 303. Inventan el cristianismo. Y es que lo que ha hecho Fernando Torres es relatar en este libro, que es una novela, pero no lo es, ahora lo vamos a explicar, cómo Constantino en el siglo IV da orden para que se invente y se escriban los libros del Nuevo Testamento. Ahí es nada, este es el punto de partida de este libro. Bueno, o punto de llegada también, ¿eh? Sí, no, porque lo demuestra, ahora lo vamos a explicar. Claro. O sea, yo no empecé con esto, yo empecé, hace ya 24 años, antes de este libro me ha costado 12 años, pero otros 2 me costaron otros 12, empecé queriendo saber, mi religión, lo que enseña, ¿es verdad o no es verdad? O sea, después de la muerte, ¿qué hay? ¿Hay Dios? Estas cosas, ¿no? O sea, preguntitas sin importancia. Bueno, lo de dónde, a dónde vamos y a dónde venimos, ni más ni menos. Entonces, pues eso me condujo a estudiar detenidamente y en profundidad los textos sagrados de mi religión, del cristianismo. Y empecé con buena fe, creyéndome todo lo que decía. Es decir, para mí, pues el Evangelio de Juan, pues era de Juan, y el Apocalipsis, pues era de Juan. Pero conforme los leí despacio, que nunca los había leído despacio en mi vida, pues entonces me di cuenta de que había incongruencias, de que, por ejemplo, esto que acabo de decir, el Evangelio de Juan tiene pasajes preciosos, líricos, profundos, como Nicodemo, el prólogo, y sin embargo, pues el Apocalipsis, que también se dice que es de Juan, es una sarta de barbaridades apocalípticas y de ríos de fuego y de cosas de estas, ¿no? Y dice, pues es imposible que los 2 libros sean de la misma persona. No puede ser, ¿eh? Porque yo tengo la teoría de que cuando uno escribe se desnuda, ¿eh? Y si escribe un libro ideológico y dice sus ideas, pues bueno, pues es que entonces se expone de forma diáfana. Y eso me incitó a seguir estudiando los textos cristianos. Y hasta hoy, porque decía, miles de horas de estudio, 12 años de investigación, ha tenido que traducir del griego, del latín, también del hebreo antiguo, pero yo decía que esto es una reconstrucción histórica en forma novelada, en definitiva, para que sea más amena. Son 864 páginas. Al final usted dice que demuestra en el libro que los textos se inventaron, es decir, que fue Constantino quien ordenó a 2 personajes, que ahora vamos a hablar de ellos, que se los inventaran. Y usted dice que esto lo puede demostrar. Efectivamente, y se demuestra en el libro, ¿eh? Porque vamos a ver, si yo tengo razón, el inventarse una nueva religión no es una cosa que se hace en un plis-plas de la noche a la mañana con un par de toques de varita mágica, ¿no? Y eso lleva un trabajo impresionante, ¿eh? Que es escribir todos los textos sagrados, y eso lleva años, e involucra a personas. Entonces, no es extraño que de esas personas involucradas, pues alguna no esté de acuerdo con esa suplantación, porque en realidad fue una suplantación. O sea, el gran problema que tenemos en Occidente de una ideología indebida, vamos a decir así suaves, pues es que había en Occidente unas doctrinas estupendas, dignas del ser humano, que era el conocimiento de los griegos, y Constantino, que era muy buen general, pero un insensato en temas de ideología, pues nada menos que decidió sustituirla y dar todo el apoyo del poder imperial a una nueva religión que se había inventado un amigo suyo, como si dijéramos, un súbdito, un tal Lactancio, al que nombró pedagogo de su hijo Crispo, mayor,
Y se había inventado este hombre la idea de que había que adorar a un Dios único. Y él diría cómo era el Dios único. O sea, que Constantino, según esta teoría, se inventa el cristianismo y los Nuevos Testamentos y todos los evangelios porque él quería tener una ideología a la que servir. Bueno, esta era su motivación, es decir, ¿por qué hace esto Constantino? Constantino se dejó convencer. Se dejó convencer y ha dicho que era un ignorante en temas ideológicos, y se dejó convencer por otra persona que también era otro ignorante, que fue Lactancio. Lactancio había visto pues el periodo difícil que tuvo el Imperio Romano, con 50 años de casi anarquía y emperadores que morían a manos de otros generales y tal, y entonces pues se quedó con la idea de que el Dios único estaba indignado con Roma, porque adoraban a muchos dioses, e iba a mandar el fin del mundo. Y entonces dijo, la única solución que tenemos es aplacar al Dios único para que no mande el fin del mundo, adorándole a él, todo el imperio. Y con esa idea se fue a hablar con Diocleciano el año 303 y le propuso esto. Diocleciano lo rechazó porque tenía sentido común, pero en esa entrevista estaba el joven tribuno Constantino, que era el protegido de Diocleciano, que era como su hijo adoptivo casi, en ese momento. Y a Constantino le gustó la idea. Yo no puedo decir si le gustó la idea y por eso al final acabó conquistando todo el imperio, o si pensaba ya conquistar todo el imperio y esa idea le sirvió para justificar ideológicamente su ambición personal. Sea como fuere, el hecho es que patrocinó, protegió a Constancio, formó un equipo de redacción con Constancio y otro amigo suyo, que era Eusebio de Cesarea, que este era mucho más consciente y mucho más sabio que Lactancio, y se los llevó los dos a las Galias, y allá en Augusta Treveris o Trier, pues les encargó que fabricaran esa religión, que iba a evitar el fin del mundo. ¿Y se pusieron manos a la obra? ¿Cuántos años les costó inventarse la religión? Sí, bueno, Lactancio empezó ya en el 303 a solas, con Constantino todavía en Nicomedia, con Diocleciano, y ahí primero escribió unos libros y las cartas de Pablo. Y las cartas de Pablo no citan ni una frase de los evangelios, pues sencillamente porque no estaban escritos. Y luego Constantino fue el 305 a las Galias, se llevó a Constancio, y el 307, ya coronado César, pues llamó a su amigo el historiador Eusebio. Y entonces ya el equipo completo lo estuvo el año 307. Y del 307 al 313, en 6 años, se escribieron todo el Nuevo Testamento, que no había escrito ya Lactancio, porque Lactancio, por ejemplo, las epístolas de Pablo ya las tenía escritas, y alguna otra cosilla más. Y los evangelios se los repartieron a medias. Eusebio, que era el historiador, el que sabía de historia, el que sabía forjar historias y crear historias, escribió el de Marcos. Y Lactancio le copió y escribió el de Mateo y el de Lucas. Y cuando ya había Lactancio acabado los otros dos, que se llaman sinópticos, porque son muy parecidos, entonces Eusebio escribió el Evangelio de Juan, que era completamente distinto. En nada similar a los otros 3 ya terminados. Y dejaron pistas, porque sí, claro, porque lo que sostienes, Fernando, es que Lactancio creó la religión, Eusebio, en cierto modo, se opuso a que hubiese esta falsificación, y Eusebio fue el que preparó los textos y dejó huellas, pistas. Huellas, sí. Sí, porque no estaba de acuerdo, no se podía estar de acuerdo con la escasa, la elemental moral que aportaba el Lactancio, que era mucho más básica y elemental y somera, que el conocimiento que había en muchos sitios ya en el Imperio Romano, ¿no? Obra de los helenistas griegos. Y entonces, pues, como no estaba de acuerdo, dejó pistas para que en un futuro se pudiera demostrar con documentos fehacientes, los propios textos, que todo era una falacia, era un invento. Y dejó 3 pistas, nada menos. 3. Lo que pasa es que, bueno, espero que podamos explicarlo. Sí, no tenemos tiempo todavía, sí. Bueno, pues la primera pista que existe es la doble redacción. Todo lo que él escribió, Marcos, Juan, los evangelios, las cartas de Santiago, la carta de Santiago y las cartas de Juan, lo escribió en 2 etapas de redacción. La primera, muy cortita y muy pequeña, con sus ideas acertadas del conocimiento griego.
Y luego él mismo interpoló esos escritos con las ideas de Lactancio, que tenía que seguir porque Lactancio era el jefe del equipo. Entonces tenía que seguir las órdenes de Constantino y la filosofía o ideología de Lactancio. Y entonces lo que sucede es que las dos etapas son contradictorias y eso es lo inverosímil. ¿Qué quiere decir interpoló exactamente? Interpoló significa que, por ejemplo, yo escribo una carta con 10 frases y luego la añado con otras 90 que son de unas ideas completamente distintas. Y para que no esté junta la carta mía de 10 frases, pues meto 2 primeras y luego le meto basura, digamos, ideológica de la de Lactancio. Intercalar. ¿no? Intercalar. Y luego meto otra frasecita y luego también le meto otras 7 frases desastrosas. Entonces, en el conjunto, la carta original no se lee. No se lee. Porque esas frases que están metidas con arte para que encajen y hagan un conjunto siguiendo las teorías de Lactancio. Entonces, la doble redacción con 2 ideologías opuestas es la primera muestra, la primera prueba de que algo rarísimo ocurrió en la redacción del Evangelio, en la creación del cristianismo. Segunda pista. Segunda pista. Los escritores, también es novedad, digamos, mundial de este libro. Los escritores antiguos escribían con estructura. Estructura es que conforme uno va escribiendo una carta o el capítulo de un libro, va añadiendo palabras y va poniendo signos de puntuación. Entonces, a cada signo de puntuación, el escritor contaba las palabras que había colocado. Por ejemplo, si hacemos una carta, yo pongo este ejemplo. Querido papá, 2 puntos. Bueno, pues 2 palabras, ya tenemos el 2. ¿Qué tal estás? 3 palabras, 3 y 2, 5. Yo, gracias a Dios, estoy bien. Yo, gracias a Dios. Yo, ya tenemos una. Bueno, pues tenemos una frase con 2 palabras, otra con 3 y otra con 1. Suman 6. Bueno, pues 6 es un número especial. Conforme van añadiendo palabras, va aumentando la longitud total del escrito. Y va dando números, 6, 8, 14, 17, 24, 32, 65. Entonces, de todos los números que existen, los escritores dijeron, la mayor parte son números vulgares, pero hay algunos que son especiales. Por ejemplo, el 6 es especial. ¿Por qué? Porque es la suma de 1 más 2 más 3. Si le sumamos 4, el siguiente número, es 10. También es un número especial. Y 15, y 21, y 28, y 36, y 45. ¿Y eso se cumple, ese patrón? Sí. Y entonces los escritores se obligaban a pasar por esos números especiales. Y cuantos más números especiales incorporaban el escrito a la longitud de su escrito, más cerrada y más difícil y más perfecta era la estructura. Eso es como escribían. Esto en sí no es una prueba. Lo que pasa es que Lactancio, que era muy ingenuo, pues lo que hizo fue que él era maestro de retórica y tenía una forma de escribir, unas estructuras complicadísimas, complejísimas, mucho más complicadas de lo que hemos explicado aquí ahora, ¿no? Y entonces él escribió con esa estructura complicadísima todas las obras que escribió. Entonces el Evangelio de Marcos está con esa estructura complicadísima. El Evangelio el Evangelio de Mateo, el de Lucas, con esa estructura complicadísima. Las 2 cartas de Pedro, las 2 con estructura idéntica. La carta de Judas, con la misma estructura complicadísima. Entonces eso, para uno que supiera de estructuras en la antigüedad, era claro que todos esos libros estaban escritos por la misma persona. Por la misma. Y esa es la segunda prueba. Hay una tercera prueba que son los acrósticos. Sí. No contento con esto, con haber puesto las dobles redacciones que en sus escritos, pues Eusebio hizo otro truco, otra artimaña, y es que dejó una especie de marca, un acróstico, que son que en ciertos lugares se ve la letra que hay y esas letras forman una palabra o una frase. Costumbre que era muy frecuente en la antigüedad cuando se escribía entre personas de alta categoría, por ejemplo, pues el emperador, ¿no? En las cartas de Plinio a Trajano y de Trajano a Plinio hay también acrósticos, del mismo estilo, que distan una cantidad determinada de letras del extremo de las frases. Bueno, pues entonces Eusebio puso la palabra Simón en todas las obras que él escribió, con la particularidad de que a la muerte de Lactancio cogió las obras de Lactancio, las interpoló o añadió con escritos, con capítulos nuevos, y en esos capítulos metió también la firma de Simón. De forma que hay firmas de Simón en los 4 evangelios, en
las cartas de Santiago, en la carta de Santiago, en las cartas de Juan, en la obra Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que dice que el Simón es él, en la Didaje, en las cartas de Ignacio de Antioquía, en el testimonio flaviano y en las cartas de Plinio Trajano. En todas está la misma firma, Simón de Eusebio de Cesarea, bueno, que era un topo. En cualquier caso, si uno lee el libro debe deducir que Jesucristo no existió, entonces. Sí, efectivamente. Fue como no existieron tampoco los mártires, que tantos nos han dicho, de que Nerón quemaba a los... Todos son obras creadas por estos dos, o interpolaciones hechas a autores antiguos para sacar a relucir los cristianos. Pero lo malo es que esas interpolaciones llevan la firma de quien las hizo, que fue Eusebio de Cesarea. Entonces, efectivamente, ya sé que suena fatal, pero todos los personajes que aparecen en el Nuevo Testamento son ficticios, empezando por Jesucristo, San Pablo, San Pedro, los apóstoles, los mártires. ¿Y cómo nadie antes lo ha podido demostrar? ¿Por qué ha habido que esperar al año 2016 a este libro de Bueno, porque yo tengo la tentación de decir, porque soy muy listico, pero no lo voy a decir. Pues porque había que cumplir Bueno, sí que ha habido investigaciones en este sentido anteriormente. Sí. Y han sospechado que Jesucristo no existió y que el gran mentiroso fue Eusebio de Cesarea. Lo que pasa es que le llaman el gran mentiroso porque lo asimilaban al engaño, ¿no? Pues porque había que saber griego, para empezar. Había que saber griego, traducir, y quizás todos los investigadores independientes no sabían griego antiguo. Segundo, había que tener, desde luego, mucha constancia. Doy por hecho que un investigador independiente tiene mucha constancia. Pero en tercer lugar, había que fijarse en los textos. Nada de comparaciones con otras religiones o con otros textos sagrados, nada, no. Había que fijarse en los textos cristianos en griego. Y ese camino, pues parece ser que solo lo he seguido yo, o he sido el primero que lo he seguido, porque en los textos está la clave, y está la historia, y están las pruebas. Entonces, en el libro pongo las firmas, las estructuras, la doble etapa de redacción, y el lector puede entenderlo fácilmente. Y luego en los anexos pongo esos mismos textos en griego, porque en griego están las pruebas, no en mi traducción, aunque reproduzca las firmas. Y además, pues si alguien quiere ya profundizar en el tema y estudiarlo en plan casi estudioso, pues tiene una web donde pongo el primer capítulo del libro, y más firmas y más pruebas, y una especie de retrato robot de Lactancio. Porque en una obra suya, Instituciones Divinas, él hace un retrato y una declaración de intenciones de que él va a crear el cristianismo. Bueno, tú eres consciente, Fernando, que quizá alguien que nos esté escuchando dirá, pero bueno, esto es imposible, ¿cómo va a ser mentira algo que ha marcado la historia de Occidente, absolutamente? Sí, desgraciadamente. Deberíamos haber seguido el helenismo, que tenía el conocimiento griego. Pero bueno, tú entiendes, ¿no? Que alguien ante semejante teoría diciendo, bueno, es que ¿qué me están contando? Yo siempre digo, que nadie crea nada de lo que dice otro, que averigüe, se interese, investigue por su cuenta, analice, lea y forme su criterio. Y precisamente en esta web que te he comentado, que es las 3 W, Sofía Originals, Sofía Sabiduría, Originals en inglés, .com, pues están todas las más datos para si alguien quiere efectivamente llegar a una certeza absoluta de que lo que dice ese ingeniero de Pamplona, pues bueno, pues porque es cierto. Hay varias formas de escribir el libro, lo explicaste muy bien, Fernando, ¿no? O sea, que cada uno puede elegir la que prefiera. Más o menos solamente la novela. Bueno, la novela acaba en la página 721, o sea que no son 800 y pico. El resto son anexos, cierto, y una ampliación de Teodosio y un diccionario de latín, en fin. Pero puede leerse la novela, que es una de Romanos, que cuenta la realidad, con toda la crudeza que era la vida de entonces. Luego, si uno quiere ya pues pruebas, tiene los anexos. Tampoco son muchos, son 24, y son de una página o dos. Y luego ya si uno quiere estudiarse y empaparse bien y llegar a profundidades, tiene la web donde hay una pestaña con año 303 y otra, el camino con el conocimiento griego antes del cristianismo. Bueno, ¿reacciones a la publicación de este libro? Todavía no. Suelo tener detractores, siempre tengo detractores, y entonces lo que hago de hecho, en los blogs, en internet, ya ha mantenido apasionadas discusiones. Tertulias, pero muy civilizadas. O sea, mis detractores han sido gente muy educada, discrepante a tope, pero nos hemos llevado bien, y hemos departido amigablemente.
O sea, ¿y cómo se ha quedado usted perdón, ahora me sale usted. ¿Cómo te has quedado, Fernando, personalmente después de descubrir, a tu juicio, que todo es un fraude? Sí. Bueno, pues en el primer momento me tocó el tema, o sea, me dejó un poco chof, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues aparecen las pruebas y entonces, pues dices, bueno, pues lo vas asimilando. Claro, yo he tenido, como aquel que dice, pues no sé, 15 años para asimilarlo. El lector o el oyente que oye y tiene, unos segundos, pues lógicamente va a tenerlo más crudo que yo. Bueno, ¿y cómo es posible, porque es algo que yo me pregunto, que se haya mantenido tanto tiempo una mentira? ¿Ha habido manipulaciones, digámoslo así, posteriores? Sí, ha habido ayornamientos, retoques para que no se descubran los fallos que tenía, ¿no? Pero hay una cosa, y es que una mentira que se repite 1 millón de veces acaba siendo verdad, ¿eh? ¿Por qué no sabemos nada de los escándalos o no sabíamos de los escándalos que ahora están saliendo a relucir? Pues, y sin embargo han funcionado, ¿eh? Entonces, pues por lo mismo, ¿eh? Hay mucha gente interesada en que bueno, pues en mantener la honorabilidad y la respetabilidad, y los investigadores pues no son tales, ¿no? Son más pues ideólogos que lo que hacen es propaganda. ¿Y la fe? Estaba pensando en las personas que tienen mucha fe. La fe no sufre por ello. O sea, yo soy teísta, por supuesto, acepto con sumo gusto la divinidad y la ética para la vida. Entonces, lo que importa no es a qué religión te afilies de niño o en qué país nazcas y por tanto creas en tal cosa, sino que lo que importa es la ética que haya dentro tuya y el comportamiento tuyo con los demás, con la gente de tu entorno, y lo mal bicho o buena persona que seas. Y eso se puede ser siendo maometano, judío, cristiano o agnóstico, ¿eh? Por tanto, no pasa nada. Bueno, pues tenemos que terminar. Recordamos este libro ya a la venta, supongo, ¿no? También aquí en Pamplona. Año 303, Inventan el cristianismo, de Fernando Conde Torrents. Con esa página web, con ese enlace, decíamos, www.sofiaoriginals.com, donde ahí hay mucho material, tanto del libro como del cristianismo como del conocimiento. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, doy ahí año cero.